Bueno, yo me dedico a esto, me dedico al cerebro, y es algo espectacular, porque como casi en cualquier otro campo, hemos avanzado más en los últimos 10 años que en los 3000 anteriores. Y cada día hay una noticia importante, cada día. O sea, si ustedes buscan en PubMed qué es lo que ha salido hoy frente a ayer, hay algo que merece la pena. Y es un ámbito de aventura, de pasión, de descubrimiento. O sea, yo digo, esto tiene que ser como cuando alguien iba a buscar las fuentes del Nilo o se encontraba un nuevo continente. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Y yo les animo a que sean parte de ello. Necesitamos más investigación, y necesitamos investigación en los institutos. Me parece algo clave. Bueno, no me da tiempo a contarles mucho del cerebro. Sí les cuento, por ejemplo, que si pones una imagen del cerebro, la gente te cree más lo que vas a decir a continuación, por eso yo la pongo habitualmente. Pero hay una norma, y es que siempre que uno hable del cerebro en España, tiene que hablar de este señor. ¿Saben quién es? Bueno, es el capitán Santiago Ramón y Cajal, el mejor neurocientífico, yo me atrevo a decir, de la historia. O sea, seguimos apoyándonos en la obra de Cajal, y es una obra espectacular. Y es un hombre como nosotros. No era un genio, era un aragonés cabezón, y que dijo, yo me voy a dedicar a esto con toda la fuerza de la que un aragonés es capaz. Y eso, al parecer, es mucho, ¿vale? Pero yo les vengo a hablar de mitos. Y los mitos son algo que todos creemos, que está ahí en nuestro inconsciente, o en nuestro consciente, y son muy problemáticos, porque creemos que son ciertos, porque los tenemos muy asumidos, porque tienen como sentido muchas veces. Entonces les voy a preguntar sobre uno de nuestros mitos, como país, que es la guerra de Cuba. ¿Qué idea tienen ustedes de la guerra de Cuba? Todos han oído todavía, más de 100 años después, lo de más se perdió en Cuba. Sigue estando en nuestras vidas. Piensen que cuando la guerra de Cuba, hay una serie de mensajes importantes. Uno es que el nivel de vida en Cuba era superior al de España. La renta per cápita media era superior a la nuestra. Lo siguiente que pensamos es que fue un desastre, pues eso, una guerra, muertos, balas, los insurrectos cubanos. Esa es la idea, que nuestros soldados morían por la guerra, por las heridas de bala, por los combates. No. Fíjense los datos que pude encontrar. Nuestro ejército expedicionario en Cuba en el 96, acuérdense que termina esto en el 98, pero en el 96 teníamos 200.000 hombres en Cuba, una sangría terrible. De esos 200.000 teníamos 232.000 enfermos. ¿Qué les parece? Bueno, es la sabiduría del ejército. Entonces uno pregunta a los archivos militares y te explican que un enfermo para el ejército español expedicionario es un soldado que está 15 o más días en el hospital. Claro, muchos de ellos se curaban y volvían a recaer. Por eso la cifra de enfermos era superior a la cifra total de soldados que teníamos. Cajal era uno de ellos, y Cajal está a punto de morir. Le pagan los atrasos y consigue subirse a un barco moribundo, sobornando con la mitad de los atrasos. Esa es la historia de nuestro país también. ¿Vale? Y con el dinero que le queda se compra una cámara de fotos, se compra un microscopio y se compra algún aparato para montar un laboratorio en la cocina de su casa. Bueno, si se fijan, esos enfermos, de esos mueren 10.000 en ese año. Sin embargo, de guerra mueren 363. ¿Qué es lo que les quiero decir? La guerra de Cuba no fue un desastre militar, como nos lo han contado. Morían en unas condiciones terribles. Y este es uno de los mitos. Entonces, perdimos Cuba
no por nuestra incompetencia militar, no porque hiciésemos campos de concentración, que les inventamos los españoles entonces, sino porque no sabíamos atajar al mosquito de la malaria. Hay muchos mitos relacionados con el cerebro. ¿Por qué? Por esa complejidad y esa sugestión que tiene el cerebro. Y este yo creo que es el más conocido. Es enormemente popular. Si ustedes, es un experimento, se ha hecho preguntar a alumnos de último curso de psicología cuál es el porcentaje que usa normalmente la gente de su cerebro. En torno a 2/3 dicen el 10%, porque lo tenemos metido, porque no lo pensamos realmente. Hay muchas explicaciones distintas de por qué viene, pero sí sabemos cuándo es la primera vez que se ha encontrado en la literatura. Es en un, bueno, esto es una imagen de qué sería ese 10%, en un almanaque del año 29. Por primera vez alguien escribe que los científicos y los psicólogos, curioso si hay aquí algún psicólogo que pongan como dos grupos diferentes, que los científicos y los psicólogos opinan que usamos un 10% de nuestro poder cerebral. Bueno, no es así, no es así, usamos todo nuestro poder cerebral. Lo que pasa, yo digo, esto es como un coche, yo no tengo todas las marchas del coche puestas a la vez, no tengo todas las luces del coche puestas a la vez, no tengo todos los aparatos, sino voy de una forma modular introduciendo distintas partes según las voy necesitando. Nuestro cerebro hace lo mismo, nuestro cerebro responde a los retos. Si alguien quiere tener un buen envejecimiento, el truco es muy sencillo, es poner retos al cerebro. ¿Qué son retos? Viajar, encontrarse en un ambiente diferente, aprender cosas nuevas, aprender un idioma o aprender eso, hacer un ejercicio moderado como bailar, por ejemplo, obligar a nuestro cerebro a que haga cosas, no sentarnos delante para ver la televisión, ¿vale? Bueno, aquí vemos en el mundo de los cómics también surge esta idea de que solo usamos una parte del cerebro y tenemos una serie de posibilidades de por qué viene. Una posibilidad es que se creía que en nuestro cerebro tenemos neuronas y otras células que se llaman glía, y que se decía, ahora no lo tenemos tan claro, que había 9 glías por cada neurona. Por lo tanto, solo el 10% serían neuronas. Pero sin la glía el cerebro no funciona bien. Y esto es algo que ustedes han visto muchas veces. Imágenes de actividad cerebral, pero todo esto hay que entender cómo se hace. Hay un famoso estudio donde hicieron la actividad cerebral de un salmón muerto. Cogieron un salmón de la pescadería y lo metieron en el escáner. Bueno, lo llamativo es que aparecía en el cerebro una señal. ¿Por qué? Porque todo lo que están viendo aquí, hay un porcentaje de ruido y yo resto la imagen en reposo de la imagen en la tarea que yo haya puesto a esta persona. Al restar, hay zonas que muestran mucha actividad, lo que vemos en colores vivos, colores cálidos, y otras que muestran poca actividad, lo que vemos en colores fríos, ¿vale? Pero ahí hay un nivel de ruido que si yo bajo mucho el listón, de repente puedo empezar a tener señales en un salmón congelado, ¿vale? Esto no quiere decir que la ciencia se equivoque, bueno, nos equivocamos constantemente, sino que tenemos que tener muy bien calibrados nuestros aparatos, que es algo que se nos olvida demasiado a menudo, ¿vale? Bueno, pruebas de que es falso este mito del 10% es que si tenemos daños puntuales, si fuese así no pasaría nada, y cuando alguien tiene un ictus o tiene un derrame o algo de esto, pues de repente vemos que pierde funcionalidad. Más cosas, que los escáneres ven actividad por todas partes, que la evolución, si algo no lo usamos, no va a gastar mucha energía. Nuestro cerebro es enormemente caro. Solo tiene el 2% de nuestro peso corporal y gasta el 20% de la energía. 10 veces lo que le correspondería en peso, ¿vale? Los estudios cartográficos es que situamos funciones y todas valen para algo, los registros eléctricos muestran actividad y las neuronas inactivas degeneran, ¿vale? Eso es también importante. Yo os digo, de las cosas maravillosas que vamos a ver todos los que estamos aquí, es que vamos a ver que desaparezca la polio. Al día de hoy queda polio en 2 países en el mundo. ¿Cuáles? Muy bien, Afganistán y Pakistán. Pero este año pasado tendríamos que haber salido a la calle a gritar que ya no había polio en África. Y imaginaros lo que es eso. Y están en esos países porque hay guerra, porque los equipos sanitarios no consiguen llegar.
pero lo vamos a ver. Creo que llevamos este año, me parece que solo hay 11 casos. 11 casos en el mundo. Lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, en la polio, tú tienes un problema, claro, si la neurona muere por culpa del virus, el músculo se atrofia porque no recibe instrucciones, ¿vale? Bueno, esta es una película que incidía en lo del 10%. Vivimos en la época de la magia. ¿Qué quiere decir? Que queremos cosas fáciles, rápidas y sencillas. ¿Queréis aprender un idioma? Pues sabemos el camino. Estudia, practica, vete a clase. No, lo que queremos es poner una cinta debajo de la almohada y que por la mañana nos levantemos hablando coreano. Bueno, pues no funciona así. Nuestro cerebro no funciona así. Por la noche puede aprender algo, pero lo importante que tiene que hacer es hacer limpieza. Eso es lo importante y por eso necesitamos dormir, porque si no duermes, no limpias el cerebro. Bueno, este es otro mito terrible. ¿Por qué es otro mito terrible? Porque lo estamos viviendo y tenemos en Europa una epidemia de sarampión brutal el último año porque la gente no está vacunando a sus hijos. Y dices, ¿por qué surge? Por un sinvergüenza que quiere ganar dinero patentando su propia vacuna. Entonces la idea es desprestigiar la vacuna, la triple vírica, y patentar la suya. Entonces, esto es una tragedia. Fijaros, yo en mi calendario personal tengo puesta la fecha, que ahora no me acuerdo cuál es, por eso lo tengo que escribir, pero me parece como el 25 de junio, que es que un niño de este país, que tenía 7 años, que se llamaba Pau y vivía en Olot, en una de las zonas más ricas de nuestro país, murió de difteria. Yo me quito el sombrero ante la sanidad pública cuando no hemos visto ni un solo caso de difteria en 30 años, el médico o la médico que supo diagnosticar esto es difteria. Pero claro, como no teníamos ningún caso en 30 años, no teníamos sueros antidiftéricos, no lo sabía en Europa Occidental, se encontraron en Rusia. Pero llegamos tarde y ese niño murió. Y murió porque sus padres no le habían vacunado porque creían este mito. No hay ninguna relación entre vacunas y autismo, ninguna. Bueno, y estos son los resultados de las vacunas, es decir, la difteria eliminada al 100%, la hepatitis al 91%, la polio al 100%, la rubéola al 99%. Yo digo, es el mejor invento de la humanidad. Olvidaros de internet, de la televisión, de lo que... Las vacunas. Vivimos en la época más maravillosa de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque nuestros hijos no mueren. O sea, en la época de mis abuelos, mis 4 abuelos perdieron algún hermano, los 4. Ahora es una tragedia que es que no podemos ni asumirla, lo que es perder un hijo. Puede suceder, pero es extremadamente raro y hace no tantos años, no estoy hablando de la Edad Media, era lo común, lo que sucedía en todas las familias, o en casi todas, ¿vale? Bueno, esto es lo de las vacunas, que da igual lo que diga la ciencia, los estudios, no sé qué. Es como dices, lo repito otra vez, bueno, pues otro estudio, o sea... Esto es curioso, no sabía si ponéroslo, pero empiezo a pensar que es otro mito. ¿Por qué? Esto es un programa de televisión en Estados Unidos, que se llama The Big Loser, que es el que más pierde es el que gana, pero es el que más peso pierde es el que gana el concurso. Entonces, ¿por qué digo que sí es un mito? El que más ha conseguido perder es este chico, realmente la diferencia es notable. Y si os fijáis en los datos, él pasó de 195 kilos a 86, perdió 109. Ha habido un estudio que ha seguido a los ganadores de una serie de años y la mayoría han recuperado el 70% de los kilos perdidos. Lo siguiente, solo 1 de cada 100 hombres consigue perder peso, pasar de obesidad a peso normal en un año. Un 1%. Las mujeres... No, perdón, 0,08%, 1 de 1.290, que era el estudio. Fijaros lo que es el 0,08%. Las mujeres que tenéis en general mucha más fuerza de voluntad que nosotros, lo conseguís en mayor medida, el doble, pero aún así 0,14%. Hay quien piensa que aquí es otro mito y que la dieta realmente no permite bajar de peso. Esa foto que os he enseñado, resulta que ese hombre quema en la actualidad 700 calorías al día menos de las que quemaba antes de empezar la dieta.
¿Qué quiere decir? Que nuestro organismo, nuestro cerebro, se da cuenta de que está pasando hambre y reduce todos los sistemas metabólicos. Y entonces tú estás comiendo mucho menos, pero o ya llegas a una cosa muy fuerte o realmente tu cerebro te está protegiendo para lo que él vive como una hambruna y el resultado es que la dieta no funciona. ¿Por qué? El problema de esto es que este estudio se ha hecho 5 o 6 años después y esa caída del consumo de calorías, de ese consumo metabólico, se había estabilizado. O sea, estás casi condenado al rebote, ¿vale? Bueno, este es otro mito para todos los que estáis en el ámbito de la educación, que es que solo tenemos 15 minutos de atención. Entonces digo, estamos locos, porque llevamos siglos dando clases de 1 hora, de 50 minutos, pues sí, ¿qué hacemos los 45 minutos restantes? Y hay un estudio que ha demostrado, bueno, esto es una pintura de mi universidad, es en la biblioteca, ahí veis al profesor subido en su cátedra, los alumnos, alguno está charlando y otro que está durmiendo, o sea, quitando por el PowerPoint no ha cambiado nada en los últimos 500 años. Pero sí hay 2 cambios que son muy importantes. No sé si os dais cuenta, hay muchísimos clérigos y no hay mujeres. Una de las buenas noticias del siglo XX es que por primera vez hemos dejado de perder a la mitad de la humanidad. Lo necesitábamos. Y por fin nuestras clases ya no son así, ¿vale? Bueno, cuando se compara distintos procesos de atención, una de las cosas sorprendentes es que los peces, a pesar de su mala fama, parece que tienen mejor atención que nuestros alumnos universitarios al menos, ¿no? En las clases seguimos enseñando contenidos y ya no tiene sentido, los contenidos están por todas partes. Lo que tendríamos que enseñar es a ser críticos, a ver esos contenidos de dónde han salido y cómo han salido. Cuando se mira la atención de los estudiantes, se ha intentado medir de todas maneras, pero no hay ninguna buena, porque una de las cosas que hacían eran los observadores externos que miraban si el alumno estaba mirando al profesor o no. Pero podéis estar mirándome a mí pensando, no sé, me callo porque se me ocurren cosas muy raras. En otro caso era la propia experiencia de los estudiantes. Ellos tenían un chisme, iban marcando como con un contador si estaban atentos o no estaban atentos. Y en otros casos lo que se hace es poner una tarea, por ejemplo una página web, y ver cuánto tiempo está en una página web y cuándo lo dejas y saltas a otra. Pero una clase, lo sabéis muchos de los que estáis aquí, no tiene nada que ver con navegar en internet. Entonces no sabemos medir. Y cuando medimos lo que nos indica es que tenemos unos primeros minutos malos, luego sube la atención y luego va bajando lentamente hasta el final de la clase. La clase de 50-60 minutos sigue teniendo su sentido. Y lo de los 15 minutos simplemente es que no hay ninguna evidencia científica que lo diga, pero lo copiamos de libro en libro, de artículo en artículo, y llevamos diciéndolo los últimos, no sé, 30 años. No hay datos. Y eso es lo que es importante en la ciencia, es que comprobemos las cosas. ¿Esto quién lo ha dicho? ¿Cómo lo ha dicho? ¿Cómo era el experimento? ¿En qué se basa? ¿En qué condiciones eran? ¿Vale? Y entonces de ahí van surgiendo muchos de estos neuromitos. El de la oxitocina no se lo habéis oído también. La oxitocina es la molécula del amor, así lo ponen en las revistas estas de ciencia popular o como lo queramos llamar. Bueno, pues, y de hecho, podéis regalar a vuestra persona querida un precioso colgante de plata. No tengo ninguna comisión, pero de la oxitocina. Es algo al menos original, yo creo. Bueno, yo digo que la oxitocina realmente no es la hormona del amor, sino es la hormona del vínculo. ¿Por qué? Bueno, aquí veis uno de estos anuncios donde dicen líbrate del estrés y restaura tu amor y tu felicidad. Pero ¿quién no va a comprar eso de los que estamos aquí? No sé lo que costará, pero me parece poco. Y no os perdáis lo que ponía ahí, recomendado por el médico, clínicamente probado, solo nos falta un señor con una bata, ¿vale? Bueno, pero esto es nuestro mundo y esto lo tenemos constantemente en todas las cosas. Entonces, la oxitocina no es eso. Y si leéis, veréis, por ejemplo, los chimpancés son unos animales enormemente agresivos. Pero los chimpancés tienen normalmente un amigo. Aquí pensáis que son 6, pero son 3 parejas. La legión tebana,
a los que les guste la historia, la legión tebana eran así, eran 2 soldados griegos que iban siempre juntos. Y en teoría no podía volver uno vivo si el otro no volvía también. Entonces, cuando un chimpancé está con su amigo, los dos tienen un chute de oxitocina, pero lo hacen para ir a la guerra. Aquí no hay amor, y las guerras de los chimpancés son terribles, ¿vale? Tan terribles como las nuestras al menos. Bueno, y esto es la legión tebana, uno de los soldados ayudando a su amigo. El mito del cerebro reptiliano, que también, no sé por qué, se estudia ahora en las facultades de Derecho, que es la estrategia del reptil, que es para, en los juicios, parece que es una estrategia que el juez o el jurado sienta una sintonía con lo que tú estás defendiendo. Es decir, en caso de miedo, nosotros nos juntamos, nos apretamos, y entonces intentan generar esa sensación, decir que alguien, que lo que ha hecho esa persona puede ser también una agresión contra ti. Bueno, no es esto, como podéis, los reptiles tienen su cerebro, pero la idea que nos venden es que nuestro cerebro sería como una suma de 3 cerebros, de hecho lo llaman el cerebro triúnico, que serían como capas geológicas, como estratos, donde primero sería el cerebro reptiliano, que ese sería lo que hacemos más instintivo, más animal, luego sería el paleomamífero y luego el neomamífero. Bueno, no es así, nuestros cerebros no saltan, es un proceso evolutivo donde se adquieren nuevas posibilidades, nuevas funciones, pero no hay estas cosas. Entonces es algo de 50 años que siguen en los libros más modernos, sigue apareciendo, no tiene ningún sentido. Alcohol y neuronas. Aquí que tenemos estudiantes. El alcohol es la droga que en estos momentos más daño está haciendo a la humanidad. Es así, la que genera más muertes prematuras, ¿vale? Entonces, esto es lo que mis alumnos piensan que sucede, pero no es verdad. O sea, el alcohol se ha visto que no mata neuronas. Aunque sea una borrachera, esa idea de que nos vamos de botellón, vamos a fundir unas cuantas decenas de miles de neuronas, pues no. Tenemos un sistema detoxificador magnífico que es el hígado. Nuestro hígado elimina una bebida cada 2 horas. Una cerveza, una copa de vino o un chupito. Si tú bebes más de una de estas medidas en un plazo menor de 2 horas, el hígado no puede eliminarlo. Al final lo que se ha visto es que el alcohol, el único punto clave es la cantidad de alcohol que estás consumiendo. Todos los demás mitos, y aquí os traigo un montón, son mentira. Bueno, es una sustancia depresora del sistema nervioso, por eso muchas veces cuando estamos bebidos nos tumbamos, nos caemos, nos sentamos, porque nuestra actividad básica está reducida. Hay otras sustancias que sabéis que otras drogas son euforizantes y esta es depresora. El mito surge por estas valientes mujeres que son las sufragistas, las que pelean por el voto femenino, pero también pelean contra el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque en esa época los salarios se cobraban semanalmente y el problema es que el hombre salía del trabajo, cobraba y se iba a beber. Y las mujeres y los niños quedaban sin dinero, sin alimentos, sin nada. Entonces ellas en esas campañas utilizan un dato que es falso, que es que el alcohol destruye las neuronas, ¿vale? Bueno, los efectos dependen de la cantidad, del tiempo, es decir, cómo tenemos de dañado el hígado, de la historia familiar, de la herencia genética, del estado de salud, de nuestro tamaño físico, etc. Esto es algo que algunos conocemos de nuestra, iba a decir, nuestra época juvenil, pero los mitos que habréis oído, el problema es mezclar, no. Simplemente cuando cambias de tipo de bebida, te puede apetecer beber más cantidad. Pero es simplemente cuántos gramos de alcohol hay en la bebida que tomes. El orden no afecta para nada. ¿Mejor con un refresco? No. ¿La resaca con bebidas ricas en cafeína? No. El problema es que tenemos un depresor y tenemos una cafeína que nos acelera. Entonces compensa esa caída que tenemos con estar mal. Pero eso que ponen las películas de darle una ducha y ponle un café triple. El alcohol, el etanol es una molécula muy pequeña, se absorbe con rapidez. Entonces ya es tarde, ese alcohol está en nuestro sistema circulatorio y está llegando al cerebro. Bueno, por lo tanto vomitar tampoco soluciona nada y las comidas ricas en grasas pues es otro timo.
El consumo constante de alcohol termina por generar un daño, y es lo que os enseña esta imagen. Pero el número de células es el mismo, hay una atrofia general del cerebro. Entonces, dicho de una forma sencilla para que todo el mundo lo crea, el alcohol no mata neuronas, el alcohol mata personas. Esa es la situación, ¿vale? Bueno, el efecto Mozart lo habéis oído, que si les pones a los niños música de Mozart son más listos. Vale. Pues no. Todo esto, muchas veces lo que os digo es que es muy interesante seguir la pista a los mitos para ver dónde empezaron. Esto surge de un estudio que pregunta a estudiantes universitarios: si tú haces esto, un pequeño ejercicio de papiroflexia, doblar ese papel y cortar una esquina, ¿cuál de los de abajo es el que vais a encontrar? Como no quiero dejaros mal, ya os pongo cuál es el que tenéis que elegir, ¿vale? Entonces, ese estudio dijo que los alumnos universitarios que oían música de Mozart lo hacían un poco mejor. Y de ahí ha surgido una industria espectacular. De estos programas se han vendido 25 millones de dólares. Aunque el estudio estaba hecho en estudiantes universitarios y no en bebés, no decía nada sobre el cociente de inteligencia, solamente era esa prueba de razonamiento espacial. No se ha conseguido replicar el experimento. Esto, para los que nos dedicamos a la ciencia, es como cuando pones la sirena así a sonar. O sea, si no lo puedes repetir, es que tiene muy mala pinta. Y lo último que nadie dice es que la supuesta mejora desaparecía a los 15 minutos. ¿Vale? Entonces, esto es la evidencia que hay. Pero de este libro se vendieron 2,5 millones de ejemplares. Y de estos CDs también creo que se han vendido en torno a 2 millones. Algún colegio de alto nivel ofrece que en sus guarderías los niños van a tener música de Mozart, ¿vale? Se ha visto que los resultados son los mismos tomando una limonada en vez de la música de Mozart. Y este señor, que era el gobernador de Tennessee, hizo que todos los niños nacidos en Tennessee recibieran un disco de música de Mozart. ¿Por qué? Porque los padres pensaban que no lo pagaban ellos, que lo pagaba el gobernador. No hay ningún riesgo porque no le va a sentar mal a ningún niño que le pongan música de Mozart. Y los padres creen que al gobernador le importa algo el futuro de sus hijos. No. ¿Vale? Bueno, el mito de las crisis, Las 40, los 50, hasta Superman ha tenido la crisis de los 50. Y entonces, bueno, pues de nuevo los datos indican que no es así. Todos vivimos una evolución constante. En esa evolución tenemos altibajos. Hay momentos en que las cosas nos van mejor en la vida, nos van peor en la vida. Hay momentos que podemos decidir dar un cambio drástico en nuestras vidas. Pero no hay nada que apoye que existan momentos como los 40, los 50 o los 30, donde una parte significativa de la población entra en crisis. Realmente lo que sabemos es que el envejecimiento es un proceso gradual en el que no solo empeoramos en cosas, pero mejoramos en otras también. Pero esto es muy bueno para los fabricantes de descapotables. Es algo que no tenemos que olvidar, que hay gente que en un momento determinado dice que ya es hora de tener un descapotable, ¿vale? Bueno, intento contaros cosas amenas, pero hay algunas que son terriblemente duras y también quiero compartir con vosotros. El mito de la comunicación facilitada es algo que se está haciendo al día de hoy. Si vosotros ponéis comunicación facilitada o lo ponéis en inglés, vais a encontrar sitios que os lo ofrecen. ¿Qué es? En algunos trastornos, me interesa mucho el tema del autismo, lo que se dice es que el niño está encerrado en su propio cuerpo. No puede comunicarse porque le faltan las herramientas para comunicarse. Pero si se le dan las herramientas, podría comunicarse. Entonces lo que se hizo es esto que veis, tan sencillo como esto. Agarrar la mano de la persona y moverla cerca de un teclado. Los primeros resultados fueron espectaculares. El niño empezaba a teclear: papá, cuánto te quiero, cuánto valoro todo lo que haces por mí, cuánto he deseado podértelo decir. Claro, imaginaros, los padres lloraban,
O sea, era una situación, es decir, que por primera vez con un hijo que es lo que más quieres y que quieres hacer todo por él, y de repente se rompía esa barrera y te empezaba a decir las cosas que querías oír. Sí, pero poco después empezaron a surgir casos donde el niño empezó a decir que su padre abusaba sexualmente de él y que su madre lo sabía. De esto no fue un caso aislado. Yo, por lo que he recogido, creo que llevo 68 casos. Y normalmente la persona que se encargaba de hacer la comunicación facilitada lo ponía en conocimiento de la policía y ese matrimonio iba a la cárcel inmediatamente. El niño pasaba a servicios de protección de menores. Yo os digo, no un caso aislado, decenas de casos. ¿Qué es lo que pasó? Que afortunadamente hubo un juez que sabía algo de ciencia y decidió hacer un experimento muy sencillo con algunos de estos niños, que fue lo siguiente: el mismo escenario, pero dice, voy a preguntar al niño. Claro, si tú lo piensas, ahí hay dos posibilidades. El que está tecleando es el niño o el que está tecleando es el comunicador o comunicadora. No hay más, yo creo. Y entonces dices, vamos a hacer una pregunta que el niño sí sepa la respuesta, pero el comunicador no, y viceversa. Vamos a preguntar al niño si tú tienes un tío que se llama Tomás. Yo sé si tengo un tío que se llama Tomás, pero la persona que me está sujetando la mano no lo sabrá. Bueno, lo que se encontró es que quien estaba contestando era el facilitador. Pero fijaros lo que estoy diciendo, la persona que había hecho la denuncia era también el facilitador. El facilitador estaba convencido de que estaba salvando a ese niño, cuando era él o ella quien estaba haciendo toda esa historia. Y esto es una de esas familias el día que salieron de la cárcel. Entonces lo que ellos contaban es que les había costado $60.000 en abogados y que muchos de los vecinos de su calle sabían que habían sido detenidos, pero no sabían que en el juicio habían quedado absueltos. Y es otro de los neuromitos, porque yo os digo, se sigue haciendo al día de hoy, ¿vale? Bueno, el mito de los estilos de aprendizaje aparece en un montón de colegios, que hay 3 grandes estilos de aprendizaje: visuales, auditivos o cinéticos o kinéticos, y de nuevo, no es verdad, no hay datos que lo sustenten, no hay evidencias científicas. Entonces, si no hay evidencias, pues lo que dice la ciencia es que tú tienes que demostrar que algo es cierto. Entonces, no es así. Entonces, sí hay algunos fundamentos, siempre hay fundamentos en todos los neuromitos. Sí, cuando se nos muestra, si yo a un niño de 3 años le enseño una oveja y le hago el ruido de la oveja y le hago que toque la oveja y le enseño una oveja, pues lo aprendes mejor. O sea, lo que se ha hecho es un estudio muy sencillo. Es decir, vosotros sois los visuales, ¿vale? Pues yo voy a daros esta asignatura de forma visual con un montón de diapositivas y luego os examino a los visuales y a los no visuales. Vosotros, como ha sido en vuestro estilo de aprendizaje, tenéis que sacar mejores notas. La realidad es que no. No había diferencias. Por lo tanto, no hay estilos distintos de aprendizaje. ¿Sabéis? Dices, muchas de estas cosas se basan en efectos placebo. Y hay una cosa llamativa, el efecto placebo, es que los placebos caros son más efectivos que los placebos baratos. Es impresionante. Los placebos rojos son más efectivos que los placebos transparentes. Es más efectiva una inyección placebo que una pastilla placebo. Entonces, si tú haces un montaje complicado, con mucha tecnología, con mucho envoltorio, la gente cree más en ello y tiene un efecto. Bueno, el mito de los 2 litros de agua, yo veo a muchos alumnos que vienen a clase con su botella de agua al examen. Entonces digo, como no lleves una chuleta escrita en la etiqueta de la batalla, o sea, de la botella, no te va a ayudar para nada. Nuestro cerebro tiene una cosa maravillosa para controlar nuestro nivel de hidratación que se llama la sed. Si nosotros tenemos sed, tenemos que beber. Si necesitamos agua, tenemos sed. Entonces, no tiene ningún sentido beber sin sed. No tiene ningún sentido forzarse a beber 2 litros de agua. Eso yo digo es lo del villancico, pero mira cómo beben los peces en el río. Pero de nuevo, es decir, lo veréis en un montón de sitios. Incluso en algunas técnicas supuestamente muy modernas educativas te hablan de la hidratación, que hay que hidratar los cerebros. El mito del cerebro materno es otra cosa que también dices que
que las madres, que se les olvidan las cosas poco después del parto. Y de nuevo, cuando tú haces un estudio serio, lo que te encuentras es que la madre después del parto duerme mal, con lo cual recuerda mucho peor las cosas. Como siempre hay algún pequeño fundamento. Por ejemplo, hay una pequeña disminución del volumen cerebral en el parto. Y hay otra cosa que es también clara, las prioridades cambian. El niño es la prioridad absoluta. Punto. Cualquier otra cosa pasa a segundo plano. Entonces, si yo tengo que memorizar una serie de cosas y el niño está llorando, mi cerebro no va a dedicar ninguna energía a esa lista de cosas, porque el niño está llorando. ¿Vale? Pero en inglés lo llaman momnesia, ¿no? Algo así como la amnesia de las madres. No es verdad, no es cierto. La morfopsicología, también si buscáis por internet encontraréis gabinetes de morfopsicología, profesionales de la morfopsicología, que simplemente es que según tu cara, como la cara es el espejo del alma, pues podemos saber qué tipo de personalidad tienes. Esto lo usan empresas actuales, empresas de prestigio, para seleccionar personal. Charles Darwin. Charles Darwin fue un tipo muy interesante también. Hoy os estoy presentando a mis santos laicos, a Cajal y a Darwin. Darwin hizo un viaje de 4 años en el Beagle, pero lo más divertido es que jamás volvió a viajar. Yo digo, no salió nunca más de Inglaterra. Le invitaron muchas veces a París y ni cruzó el canal del Atlántico un hombre que había recorrido el mundo. Bueno, Darwin estuvo a punto de no ser aceptado por el capitán Fitzroy porque su nariz decía que denotaba poca personalidad y que no iba a aguantar ese viaje de 4 años. Y eso es morfopsicología, que en función de cómo tengas tu rostro, valgas por unas cosas o no. Entonces, la frente sería para los pensamientos, la zona central los sentimientos y la parte de la boca deseos o voluntad. Pero si lo leéis es para reírse a carcajadas de estas historias. Pero claro, si te dicen que eres un violador porque tienes ese modelo de cara, digo, si he sido condenado por violación, me parece bien. Pero que me lo hagan por anticipado porque tengo una cara con esa pinta, no. Pero entenderlo es parte de nuestro mundo, que te dicen eso, que a los 40 años todos somos responsables de nuestra cara. No es verdad. Y la cara no refleja nada de nuestra personalidad. Reflejará nuestros... Hombre, hay cosas que dicen, sí, si sonrío mucho y me río mucho tendré más patas de gallo. Sí, pero no hay una personalidad basada en la apariencia física. ¿Lo habéis oído alguna vez que los zurdos viven menos? Es muy curioso, en Atapuerca se han dado cuenta que los homininos eran zurdos, eran diestros la mayoría, igual que nosotros, la proporción 9 de cada 10 diestros. ¿Sabéis por qué? Porque los dientes eran como otra mano. Entonces, si tú estás comiendo carne cruda, lo que hacían era sujetarle con los dientes y con una de las manos y con la otra cortas. Entonces, si no lo haces bien, algunas veces te haces alguna raya en los dientes. Entonces, todas las rayas eran en este sentido y no había rayas en este sentido, con lo cual la mano que usaban para sujetar la cuchilla de piedra era la derecha. Vale, en un momento determinado, en una revista magnífica, bueno, este es el zurdo más famoso que hay en estos momentos, Ned Flanders. Entonces, en el New England, que es, ya os digo, de las fiables, de las que sale un estudio donde encuentran que los zurdos, hablo de memoria, pero creo que viven de media 12 años menos. ¿Qué os parece? O sea, no solo es difícil que tienes un montón de problemas en tu vida cotidiana, sino es que te dicen que 12 años menos. Pues de nuevo, yo digo, este es un ejemplo excelente para explicar un poco cómo actúa la ciencia. En el siglo XX pasamos de que la zurdera era algo que había que corregir a algo que había que respetar. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí veis uno de esos libros de esa época, que es La prevención y la corrección de la zurdera. Y alguien os habrá contado que lo mismo que le ataban el brazo izquierdo para forzarle a usar la mano derecha, porque así ha sido en China. Me han contado que sigue siendo que culturalmente usar la mano izquierda está muy mal visto y sigue habiendo corrección de la mano derecha, ¿vale? Entonces, a comienzos del siglo XX, solo en torno al 3% de la población era zurdo, ¿vale? Según fue pasando el siglo XX, al final pues está lo que estamos ahora, más o menos entre el 10 y el 12%.
¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí intentamos corregir a todos y ahora esto parece que es lo natural, que 1 de cada 10 sea zurdo. ¿Qué es lo que pasa? Si lo pensáis un poco, en los que han muerto en un año determinado, hay muchos más zurdos en los jóvenes. ¿Os dais cuenta? Mientras que en los muy mayores hay muchos menos zurdos. Entonces, cuando hago la media, resulta que en el conjunto de los zurdos me baja la edad de los que han muerto ese año. ¿Os dais cuenta? Bueno, entonces se comprobaron los datos, se usaron datos de deportistas donde ser zurdo puede ser algo bueno y se encontró que había 2 momentos del siglo XX donde sí que era cierto que los zurdos morían más que los diestros. ¿Cuáles? Muy bien, las 2 guerras mundiales. Pero este era el fusil número 1, el Mauser. Entonces ahora, enseñarme a cargar el Mauser con la mano izquierda. Entonces, morían más porque la herramienta que tenían para sobrevivir estaba diseñada para un diestro, con lo cual funcionaban mucho peor. ¿Vale? Entonces, esto que os he dado son algunos ejemplos de neuromitos que en algunos casos, yo digo, cuando se gana dinero con el neuromito se convierte en neurotimo. Es parecido, pero eso. Y es mucho lo que hemos avanzado. Entonces, bueno, poder para los zurdos. Yo hay una pregunta que hago siempre mi primer día de clase, que es, hace 100 años, cuando estábamos hablando de los zurdos, pensar en España, acabamos de perder las últimas partes de nuestro imperio, pero Cajal va a ser premio Nobel pocos años después. Entramos en el reparto de África, o sea, éramos una potencia europea de tipo medio, no éramos ni Alemania ni Inglaterra, pero estábamos ahí. ¿Cuál era la esperanza de vida en España en 1900? ¿Cuánto es ahora? Muy bien, es 83. Siempre 3 años más para las mujeres que para los hombres porque nos enterráis siempre. Era 34,9. 34,9. En las inclusas de Madrid, los orfanatos, 4 de cada 5 niños morían antes de cumplir 1 año. 4 de cada 5. ¿Y de qué se moría? Pues ahí lo veis, de tuberculosis, de gripe, de sarampión, de fiebres tifoideas, de todo lo que hemos ido consiguiendo ganar. Esto eran los pulmones de acero. Cuando alguien tenía polio, el problema que tenía es que si las neuronas que movían los músculos eran las que te movían el tórax, simplemente te asfixiabas. Tenías los músculos, pero nadie los movía. Algunos inventaron una cosa que era tragar el aire, como si fuese una rana, de desesperación de intentar vivir. ¿Y sabéis quién tuvo la solución? Un fabricante, no era fabricante, un vendedor de aspiradoras. Y entonces dijo, si yo cojo una aspiradora y hago una presión negativa, puedo hacer que los pulmones se extiendan. Y lo probaron con una aspiradora y funcionaba. Pero claro, esa persona tenía que estar con un collar cerrado, entonces al final inventaron esto con ventanas para poder cambiar el pato y limpiar a esa persona, esperando a que esa persona consiguiera superarse. Esto, yo un día al año en el sitio donde trabajaba en Estados Unidos sacábamos un pulmón de acero y lo poníamos en la calle, para que la gente no se olvidase de que esto es lo que había hecho la ciencia, dejar atrás esta imagen. ¿Vale? O sea, hubo un día en que los periódicos de todo el mundo tenían estas palabras: la vacuna funciona. La vacuna funciona. ¿Vale? Y la última diapositiva que creo que tengo es esta, que son las enfermedades que han desaparecido en nuestro país. La peste bubónica o levantina, hace más de 100 años. La fiebre amarilla, los últimos que tuvieron fiebre amarilla en España fueron los famosos últimos de Filipinas. Acordaros que fueron unos soldados que nos olvidamos de ellos, que les dejamos allí y nos dio igual. Entonces, cuando los pobres que sobrevivieron, que muchos encerrados en una iglesia durante meses, pensando que vendrían a rescatarles, y que no lo hicimos. Bueno, los últimos. Cólera, los últimos brotes fueron en 1911, donde el gobernador civil de Valencia dio orden a la Guardia Civil de disparar a los médicos que intentasen huir. Y los que tenemos algunos años,
nos acordamos de que en verano la tele decía que teníamos diarreas estivales, porque decir cólera en un país que vivía del turismo ya sonaba fatal, ¿eh? Entonces lo que teníamos no era cólera, eran diarreas estivales. La viruela, el último caso fue el 50, el tifus 58, el paludismo 58, la rabia el 60, la difteria el 75, hasta el caso que os comenté, tracoma 76, la polio, los dos últimos casos fueron 2 gitanillos en el 82. Pensar que durante un tiempo se pensó, los americanos pensaban que los negros no tenían polio. ¿Sabéis por qué? Porque vivían en unas condiciones escandalosamente sucias, entonces desarrollaban una inmunidad natural, pero cuando la polio empezó a desaparecer, empezaron a tenerla ellos, que eran los que no tenían acceso a las vacunas, y aquí en nuestro país pasó lo mismo. Y el sarampión, el último caso que tuvimos fue el 98, hasta que ahora los antivacunas nos regalen con nuevas epidemias de sarampión. ¿Vale? Entonces, lo que os quiero decir, la historia de la ciencia es una historia maravillosa. Estamos consiguiendo cantidad y calidad de vida, pero esto hay que pagar un precio, y el precio es pelear porque siga así. Pelear porque nuestro sistema de sanidad pública se mantenga, pelear porque la investigación se mantenga, porque la educación se mantenga. Sí, o sea, es decir, la mejor herramienta de futuro que hay, sin ninguna duda, es la educación. Y si no ponemos todas nuestras energías en que eso lo cuidemos, porque es nuestra vida, es nuestro futuro, es el futuro de nuestros hijos, ¿vale? Y ahí tenéis mis datos, si hay alguna pregunta que no nos dé tiempo a contestar ahora, que me escribáis lo que necesitéis. Y muchísimas gracias por vuestra atención.